como católicos sabemos que la muerte es un paso necesario para tener la vida en Cristo, para tener la vida en Dios. Entonces, no te digo que celebramos la muerte como tal, sino celebramos la vida que se tiene después de la muerte. La muerte es el final, es donde se acaba el camino de todo. O sea, y hablando de la muerte universalmente, todo puede morir una estrella, puede morir un humano, se acaba. O sea, es el fin de lo que alguna vez fue. Si hay una definición que se puede dar sobre la muerte, pues sería que es un misterio, que, como dicen algunos filósofos, se trata de vivir nuestra muerte. A grandes rasgos, el sentido científico, biológico, que consiste en que el cuerpo deje de funcionar. En el sentido religioso, es un desprendimiento del alma, del cuerpo. Y en un sentido metafísico, consiste en que el alma se separa del cuerpo, pero el alma llega a una transmutación. México, un país lleno de cultura, arte y tradiciones, donde los colores, la magia y la alegría contagian a su gente y la incitan a formar parte de ella. México, con sus más de 80 pueblos mágicos, con todas las ferias regionales y patronales en todos los rincones del país, con su gente tan amistosa, calurosa, tan... Los mexicanos somos reconocidos por celebrar cuanta cosa se nos ponga enfrente. A los santos, a las madres, a los padres, a los novios, a los niños, a las mascotas, a los tacos y hasta la muerte. No sabemos por qué lo celebramos, ni sus orígenes remotos, pero sí sabemos qué día se festeja, dónde es, qué necesitamos y hasta quién nos acompañará. Sí, así somos los mexicanos. Tenemos la costumbre de esperar con ansias ciertas fechas del año, incluso iniciamos con los preparativos días antes para que se note nuestro patriotismo, nuestra devoción a la religión o simplemente nuestro espíritu fiestero. ¿Cuánto de ello hacemos aún por preservar la tradición? ¿Cuánto hacemos por moda? ¿Qué ha cambiado desde que se iniciaron esas tradiciones hasta ahora? Algunas tradiciones las seguimos al pie de la letra, tal y como nuestros padres y abuelos nos las han inculcado, tal como a ellos se les inculcó desde generaciones pasadas. Otras las hemos mejorado y adaptado a nuestra conveniencia, ya sea para ahorrarnos algo de trabajo, de dinero o simplemente para ponerle nuestra marca personal. Pero una característica que es muy notable en todos los mexicanos y que se hace presente en cada una de nuestras raras costumbres y extrañas y únicas tradiciones es la tendencia a lo efímero. Apenas pasa la fecha a celebrar y se nos olvida, hasta el próximo año. Se entiende de una fiesta patronal donde solo se idolatran figuras de personajes que quién sabe si existieron. Se entiende también el Día del Amor y la Amistad, que tal vez dentro de un año ya no volvamos a estar con ese amor eterno. O se entiende de los festivales cuyo fin es compartir la cultura y demostrar a los turistas la riqueza en tradiciones de cierto lugar. Pero si hablamos del Día de Muertos, donde les lloramos tanto a esas personas que han fallecido, les construimos altares, les ponemos ofrendas en su memoria, les rezamos para que su alma se libere, ¿no debemos hacer eso un poco más seguido? ¿Se piensa en ellos solo al momento que fallecen? ¿No debería su recuerdo perdurar más tiempo? ¿Acaso solo están muertos el 2 de noviembre? Tal se demuestra algunas semanas después, ya que los panteones regresan a su abandono y soledad, hablando por sí como si ninguna tradición hubiese aparecido. Por esta y muchas otras razones, creemos que ya no se ve como una tradición, sino como un negocio, como una oportunidad más de consumismo entre la sociedad mexicana. A esto se le añade la época en que se desarrolla, cerca de la festividad más comercial del año, la Navidad. No es extraño ver productos de venta masiva en los estantes, referentes a cierto barrigón vestido de rojo, aún antes de que el culto a los muertos llegue. Las dos cosas hace uno para sobrevivir económicamente y la tradición que es el día. Principalmente pues para sostenerse económicamente. Las dos cosas, la tradición y pues la necesidad hace uno que trabaje. Pues en sí es negocio para subsistir. La sociedad va adaptando las tradiciones según su comodidad y conveniencia. Si no te vendieran flores fuera del panteón, ¿irías a comprarlas lejos para llevarlas a tu difunto? O si no vendieran el típico pan de muerto, ¿lo harías tú mismo porque es lo que se acostumbra a poner en el altar? Pasamos de tener a una persona vendiendo flores fuera del panteón a organizar una verbena en la que podrás encontrar comida, flores, juegos mecánicos, cosméticos, calzado, ropa a bajo precio y hasta tener la oportunidad de escoger el ataúd que desees y con la funeraria de tu elección. Y no solo es hablar de lo que compras esos días.
ni la razón de solo visitar y hasta llevarle su música favorita a tus difuntos. ¿Por qué, si es tanto el cariño y las ganas de recordar a esos seres queridos, pagamos para que alguien se encargue de mantener limpia la lápida? Si es cuestión de preservar la tradición, ¿por qué les atribuimos a otros lo que nosotros mismos podemos hacer? A pesar de esto, lo que para unos es una tradición, para otros es una forma de sustento económico. Pues ya ahorita ya es negocio, ya no es tradición. Más o menos es un arreglo, una flor, te duran 15 días, no más, y ya empieza uno a recolectar basura, porque prácticamente se vuelve basura. Es aquí donde surge la interrogante. ¿Aún vivimos las tradiciones o ahora vivimos de las tradiciones? El Día de Muertos auténtico no es nada en absoluto con lo que celebramos hoy en día. Si somos de verdad tradicionalistas, como lo señala nuestra cultura, ¿por qué hemos transformado nuestra tradición? El Día de Muertos es una costumbre mexicana de origen mesoamericano que venera a los difuntos. Las fechas principales de la fiesta son el día 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, en algunas partes, la celebración comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las conmemoraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Nosotros, todo el año. 2 días, ayer y hoy. Mira, normalmente desde el 31 hasta el día de hoy, que es día 2. Pues desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. Si nos remontamos a la época prehispánica, al origen de esta tradición, podemos constatar la gran evolución que ésta ha tenido. En un inicio, el Día de Muertos era precisamente eso, un día dedicado a los muertos, sin más, simplemente con su espíritu y significado religioso y cultural. La muerte se consideraba como un viaje, una transición en donde ibas a algún destino o paraíso, dejabas el mundo terrenal para viajar a uno místico, al cual, para llegar, se tenía que cruzar un largo camino para alcanzar la paz. Mira, nosotros como católicos tenemos la certeza, y es nuestra fe, que después de nuestra muerte llegamos a gozar de la gloria de Dios. O sea, la gente lo conoce como el cielo, y es lo que pasa para nosotros después de la muerte. Mueres y llegas a las puertas del cielo con Dios. Después de que uno fallece no hay nada, queda tu materia en el planeta. Y esa materia va a explotar junto con el planeta el día que el sol se desintegre. No creo que voy a ir a un lugar como el Valhalla o como el cielo. Antiguamente, la iglesia prohibía solamente las exequias de ciertas personas que habían renegado de la fe o que se habían suicidado, porque negar la vida era un pecado mortal. Y entonces una persona que se suicidaba había negado creer en Dios, había negado creer en estas cosas, y por eso se le negaba el rito. Que una vez que se libera el alma, llega a cierto lugar, no le podemos nombrar como tal. En ese lugar existe algo que es el tribunal, le llaman el tribunal del karma y del dharma. ¿A qué se refiere esto? En este tribunal se especifica o se determina si tus acciones fueron buenas o fueron malas. Esta idea también, pues, hubo un gran conflicto con el mundo católico, porque rompía primero el elemento de que uno debía portarse bien para poder llegar a otro mundo, cuando no era lo importante en el mundo prehispánico. Lo que en el mundo prehispánico era cómo moría finalmente uno. El segundo elemento es la transición en que no existía un lugar de castigo. O sea, todos los que en el mundo prehispánico morían iban a otro espacio a tener una serie de actividades, funciones, así cumpliendo con el ciclo de la vida, ¿no? He aquí a lo que nos referimos. Nuestros antepasados celebraban la muerte y punto. No había distinciones ni razón para no celebrarla. Las distorsiones y clasificaciones vinieron después, cuando la conquista apareció y nuestra cultura sufrió aquella revoltura que hoy conocemos. Pero el Día de Muertos fue la única tradición mexicana que en esencia sobrevivió a la evangelización. En la época prehispánica, los muertos viajaban al inframundo, conocido como Xibalbá, una tierra neutra, sin bien ni mal, a la que para llegar se tenía que pasar por una serie de pruebas torturantes para convertirse en un ser divino. Dicho viaje tenía duración de 4 años. Fue durante la evangelización que se le hizo la comparación con el infierno, al traducir los antiguos códices que hablaban del tema. Ese es el concepto que se tiene de la muerte, algo natural, que inevitablemente llega, por tanto, no hay que temer. Esto convierte a México en un país surreal, al que el resto del mundo mira con una curiosidad especial, ya que ellos ven a la muerte como algo para respetar, y no para jugar ni bromear con ella. Es una celebración muy
colorida y muy festiva, de mucha alegría. Lo digo justamente porque en Venezuela pues, no se ve desde ese punto de vista, es mucho más tranquilo, pero aquí la gente, para ellos es un día de celebrar, es un día de compartir con la familia también y con sus muertos. Pues yo lo veo como un día que la gente sale a hacer fiesta y eso para mí es muy nuevo, muy diferente. Como dices tú, pues celebrar ese día y pues llorar cuando está alguien muerto, entonces es un poquito extraño. Si tenemos la mayoría de edad, podemos ver cómo celebran los niños de la actualidad el Día de Muertos, comparando o hasta contrastando la forma en que lo hacíamos nosotros en la niñez. Hagamos un poco de memoria. ¿Recuerdas lo que hacías en el Día de Muertos? ¿Se te hacía familiar la palabra Halloween? ¿Maléfica o un zombie formaban parte de tus principales disfraces? ¿Qué dulces solías recibir? Qué diferente era, ¿no crees? ¿Recuerdas aquellos esqueletitos de plomo que vendían en los mercadillos? ¿O cuando las calaveritas de azúcar eran un buen capricho? ¿Recuerdas el sabor del pan de muerto? ¿Cómo evolucionan las costumbres? ¿No es así? ¿A qué crees que se deba? ¿Quién o qué nos hizo cambiar? La respuesta a la pregunta es sencilla: la globalización. Vino la comercialización, vino todo este eclecticismo que lo ha venido orillando a perderse y a no tener ya un sentido completo o auténtico, porque esto es parte de nuestra cultura globalizada. Debido a este fenómeno de apertura a nivel internacional, hemos dejado que nos influencien otras culturas, no solo a nivel de tradiciones, sino en otros ámbitos que repercuten en nuestra identidad. De eso súmale otras tradiciones que son la musulmana, que también llega con los españoles, ¿sí? La negra, que con la llegada de los españoles no olvidemos que empiezan llegando grupos de esclavos, ¿sí? Que traen sus propias ideas, el budismo, la cuestión de la magia negra, ¿sí? Se van mezclando con ellos. Huitzilopochtli desaparece, aparecen nuevos dioses que se van mezclando con los dioses católicos, desaparecen dioses como Tlaloc, van surgiendo personajes como San Isidro Labrador, ¿sí? Entonces va conformando esta nueva forma de un panteón prehispánico con una connotación católica. El Día de Muertos que festejamos actualmente, admítelo, no es mexicano. ¿Acaso sabes que la costumbre de pedir dulces a las casas proviene de la cultura celta? Sí, lo siento, ni siquiera es estadounidense. De ello creo hasta los más recientes que hoy tenemos, como eventos como el Halloween, ¿sí? Que se viene a hacer coincidir con ciertas fechas. Halloween, que viene una tradición escocesa, ¿sí? De la parte norte de lo que es Inglaterra, toda esta región celta, que trae estas tradiciones, ¿sí? Que se van pasando en el mundo anglosajón. Los anglosajones llegan a Estados Unidos recupera esta ideología y tiene estas tradiciones de muertos y llegan a México. Y obviamente la eterna discusión, por ejemplo en México, de que por qué celebramos Halloween si debemos celebrar el Día de Muertos. Yo pienso que cada quien puede celebrar lo que le dé su gana, ¿no? O sea, a lo mejor hay judíos que celebran su cuestión judía, su culto judío de la muerte, obviamente musulmanes, qué sé yo, ¿no? O puede haber alguna persona que esté obsesionada con la muerte como la trataban los sumerios o los egipcios, y es totalmente válido. Simplemente nuestra sociedad rechaza los anglicismos por querer ser muy nacionalistas o tradicionalistas, pero en realidad no es eso. En realidad simplemente se trata de que el consumismo lleva a eso, al Halloween por ejemplo, pero cada quien lo puede festejar como quiera. La cultura celta era una agrupación religiosa asentada en Europa, principalmente en las tierras del norte, como Irlanda y Escocia, que en esencia mezclaba la adoración a la naturaleza con la magia y la hechicería, cuyas deidades siguientes rayaban entre lo demoníaco y lo fantástico, conceptos que hoy en día se considerarían pagano. En dicha cultura, el 31 de octubre marca el inicio del año céltico, y según la costumbre, en ese día, las almas del más allá cruzaban al mundo terrenal, e iban de puerta en puerta pidiendo comida, dando bendiciones al recibirla o invocando maldiciones y embrujos si les era negado. Dicha tradición en su momento cruzó el Atlántico y se instaló en nuestras tierras. Es por eso que hoy los niños, los jóvenes e incluso algunos adultos visitan puerta por puerta y piden dulces, y si no te los dan, cantas el ya clásico "esta casa está embrujada porque no nos dieron nada". Ah, pero no podemos tomar algo ajeno y dejarlo así.
los mexicanos le damos nuestro toque. No basta con tocar la puerta y decir un desabrido dulce o truco. Nosotros decimos, queremos calaverita. E incluso nos inventamos canciones tan largas que las señoras de la casa te obligarán a cantarlas completas. Si no, no te darán ni un cacahuate. El muerto queremos, si no nos lo dan. Puertas y ventanas no lo pagarán aún. Y no podemos dejar atrás los disfraces. Profundicemos. En el Día de Muertos será fácil que encuentres a niños por las calles vestidos de brujitas, vampiros, momias, diablitos, la famosa Catrina e incluso de una novia sangrando, haciéndose pasar por una representante de leyendas como la Llorona. Pero, ¿qué dices de aquellos que se visten de algún personaje de la Guerra de las Galaxias? ¿O un personaje terrorífico, con garras en lugar de dedos? ¿O hasta una simple calabaza? ¿Acaso le encuentras lo mexicano? No lo creo. No creas que el hecho de robar o compartir tradiciones de otras culturas nos quita lo original, pues los mexicanos tenemos material original de sobra, para que los turistas y extranjeros vengan a visitarnos y preguntarnos, ¿por qué hacen eso? Según una investigación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o CONACULTA, se sabe que antes de la conquista española se realizaban ofrendas a los difuntos, las cuales incluían objetos del gusto del fallecido, cosas que habían usado en vida, vasijas, caracoles o adornos de piedra de obsidiana. Asimismo, eran comunes los tzopantli, que son hileras de cráneos atravesados de lado a lado y atados por un hilo. Tales restos eran de los sacrificados en honor a los dioses. Muerte que era considerada una gracia. Todo lo anterior con la intención original de velar y guiar al fallecido a través de su camino al Xibalbá. Actualmente, la gente no ha perdido este detalle, ya que consienten al muerto con objetos que frecuentaba en vida. Es por eso que es normal encontrar cerveza, frituras, dulces, juguetes, algunos guisados, platillos o hasta agrupaciones musicales tocando las canciones favoritas del muertito. Todo con la misma intención de velar por el ser querido. En ese proceso de tránsito de la muerte, de la vida a la muerte, tenían que ser enterrados los individuos, acompañados de una serie de artefactos que le permitieran ese tránsito a la otra vida. Desde que la persona moría se colocaba y junto con él iban sus propiedades, sus enseres domésticos, sus armas, dependiendo hombre, mujer, pero lo que sí nunca faltaba era tener acompañado con ellos un perro, que el perro era el individuo que los iba a acompañar y guiar el camino hacia lo que sería a la otra vida, en este largo camino que iban a pasar un lago, iban a quedar el lindero entre la vida y la muerte, ¿sí? Y llegarse a los terrenos. Y para eso también tenía que llevar sus alimentos, por eso le colocaban a los individuos toda una serie de ofrendas acompañados de alimentos, lo que iban a comer. ¿Consideras que estas acciones no son tan extrañas ni para un extranjero? Analicemos un poco más. Como ya se mencionó hace un momento, para la religión católica existen algunos aspectos extraños que son bien aceptados por los creyentes, donde se deja de lado la igualdad entre las almas y es bien recibido el exclusivismo o selectividad. Hablamos de los rituales para los difuntos. En la antigüedad se llegó a creer que las personas, después de morir, se convertían en dioses. Es por eso que nos despedimos con un adiós, palabras que vienen de la frase hizo adiós, o bien se crea un dios. Se decía que los guerreros muertos en batalla o las mujeres que perecían en el parto se ganaban la gloria directa, sin pasar por el camino de pruebas. ¿Sí? Personas que murieron en la batalla, ¿sí? En las guerras, se consideran guerreros, gente leales al sol, ¿sí? A la fuerza vital, ¿sí? Que ilumina, y por lo tanto podían y debían ir a acompañar al sol desde el nacimiento hacia mediodía, ¿no? Desde que sale el sol a llegar al cenit, ¿sí? En caso de la mujer, ¿sí? Un parto, la muerte en parto sucedía lo mismo. Era una guerrera que al morir, ¿sí? También acompañaba al sol hacia este tránsito, después del mediodía hacia bajar a lo que sea el ocaso. Pero, ¿qué pasaba con las personas que se suicidaban o las que eran asesinadas, acorde a la religión católica? Ahí ya lo dejamos a la moralidad de la persona. La iglesia como tal, pues a veces dicen que juzga, pero el hecho es que en realidad somos como que los humanos quienes lo hacemos. Cuando no obras como tal se les conoce como el purgatorio, el hecho de pagas tus culpas.
¿Cómo se sabe cuando una persona llega ahí o no? Insisto, es la moral que haya hecho en vida. Si se arrepintió de sus pecados, aunque haya obrado mal durante toda su vida, si te arrepientes en el último momento, puedes pasar a pues gozar de la gloria de Dios. No hay nada más allá. Un alma sería creer que hay algo más allá, porque es lo que sobrevive a la muerte, ¿no? Y en realidad no, yo creo que no tenemos alma. Pero ya después, el alma no tiene por qué hacer nada. Creo que sería algo muy aburrido también pensar que va a estar por ahí en alguna nube cantando con algunos ángeles y diciendo alabanzas a Dios. Pues es que aburrida va a estar el alma allá, ¿no? Es lo que yo creo. Y mucho menos pensar en un infierno que nos va a estar atormentando nuestra alma por toda la eternidad. Pues de hecho se me hace algo ridículo. Tal vez ya logramos abrir un poco tu panorama y podamos plantearte nuevas preguntas. ¿Qué nos queda de México? ¿Qué sobrevive de la verdadera tradición de Día de Muertos? ¿Tú celebras el Día de Muertos para conservar la tradición o para revivir la fiesta? O bien, ¿aún vivimos las tradiciones o vivimos de las tradiciones?